Nunca olvides que hubo un auditorio principal a la que esta carta fue escrita. Y siglos después nosotros la tenemos en nuestras manos y podemos ir a ella. Pero la audiencia principal, la audiencia original, no le estaba pasando nada bien. Años 64, 66 después de Cristo, la iglesia estaba siendo perseguida. Nerón, bajo el Imperio Romano, desató una persecución en la iglesia con los cristianos. No fueron nada fácil. Ser romano no había problema, ser judío tampoco en ese tiempo, pero ser cristiano sí era muy complicado para esta generación. Y el escritor de Romanos, de Hebreos, que no sabemos quién fue, trata de animarlos, porque muchos estaban queriendo regresar al judaísmo, porque era mucho más seguro ser judío que ser cristiano, y querían regresar. Y el escritor de Hebreos les dice, el retornarse no es de fe, porque ningún sacrificio, ningún sumo sacerdote, ningún profeta, ningún ángel, nada que pueda ofrecerles el antiguo pacto se compara con Jesucristo. Digo, Jesucristo es superior a los pactos antiguos, a los profetas, a los ángeles, a los sumos sacerdotes y hasta Melquisedec, dice. Jesús es superior. Y aunque haya persecución, seguirle, les decía, vale la pena. Por eso en el capítulo 12, después que Él les trae a la memoria a estos hombres y mujeres de fe, les dice y les recomienda, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hoy vamos a terminar esta temporada, ¿ok? Vamos a ir a los últimos 10 versículos. Cierra tus ojos, acompáñame, por favor, y oremos. Señor, gracias por haber recorrido brevemente solamente un capítulo de la carta a los Hebreos. Aunque más que carta parece un gran sermón que fue dicho a estos hombres y mujeres del primer siglo que por el hecho de seguir a Jesús estaban siendo perseguidos, eran objetos de burla. Los despojaban de sus bienes. Y muchos estaban tentados a regresar al pasado. Pero este escritor de Hebreos los animó e hizo las comparaciones propias de que nada podía ser comparado con la supremacía de Jesús. Y es este Jesús al que adoramos, le cantamos y en el cual creemos y confiamos. No solo por lo que dice en su palabra, sino por lo que hizo, ha hecho y hará. Nadie como tú, Jesús. Recibe la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, al Dios Trino, en el cual confiamos, al cual adoramos y al cual celebramos. En el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Acaba de circular una moneda de 20 pesos. Casi no circulan, ¿verdad? No sé si alguien trae una moneda de 20 pesos. ¿No? ¿No, verdad? Es muy difícil encontrar una moneda de 20 pesos. Luego, ¿cuál es la que sigue denominación en moneda? ¿Alguien sabe lo que trae en la primera cara la moneda de 10 pesos? ¿Calendario azteca? ¿Sí? Ok. ¿Y en el reverso? El águila. ¿Cuántos sabían que traía el calendario azteca? Los demás, lo que tú quieres es pagar, no te interesa lo que quiero es pagar el camión. Si ya los detalles, pero esto de que todas las monedas tienen, ¿cuántas caras? 2, ¿verdad? Eso se volvió un dicho. Todas las monedas tienen 2 caras, ¿verdad? Y les damos un valor, ¿verdad? Aunque en sí el valor a veces parece ser arbitrario, el ser humano se los da de acuerdo a su economía y muchos otros factores que no es el tema. Pero esta mañana, para terminar, o este mediodía, voy a hablar las 2 caras de la fe. Y con eso terminamos. La fe como una moneda tiene 2 caras. Si tú solamente te fijas en una sola cara, no vas a darte cuenta de lo que hay en el anverso, ¿verdad? La otra cara. Entonces, la fe también creo que tiene 2 caras. Y con esto vamos a cerrar este ciclo de predicaciones. Por eso tenemos que mirar ambos lados de la fe. Entonces, la idea principal es que la fe, ¿cuántas caras tiene? Tiene 2 caras. Si con eso te vas hoy, que te digan, ¿de qué hablo hoy, Saúl? Es que la fe tiene 2 caras, como una moneda, ¿verdad? Y para poder apreciar una moneda y para poder apreciar la fe tenemos que ver las 2 caras. Porque si solamente nos detenemos en una sola cara, quizás nos frustremos y no entendamos que tiene 2 aspectos la fe.
Solamente 2 puntos esta mañana, de acuerdo a 10 versículos que vamos a leer rápidamente. Una cara es que por la fe se puede vivir y se debe vivir en victoria. ¿Ok? La primera cara es que a través de la fe tú y yo podemos vivir en victoria. Pero también la otra cara de la fe es que podemos soportar las aflicciones. La fe nos ayuda para vivir en la victoria, pero también para soportar las aflicciones. Hemos dicho que es la fe, ¿verdad? Creo que eso ha sido algo paulatino o que he querido en mi intención que pudiera quedar muy claro en ti. ¿Qué es la fe? La fe es una firme confianza ¿en quién? En Dios. ¿En quién confiamos? En Dios. Pero ¿es una confianza a ciegas? No, es una confianza que nosotros hemos analizado por los hechos y las obras que Él ha hecho. Entonces no es un salto al vacío, no es ir a ciegas, sino que la fe es una confianza razonada en lo que Dios ha hecho, en los hechos demostrados. Entonces no es algo creer por creer. Entonces, el escritor de Hebreos, después de mostrarles que Jesús es superior, les dice, a pesar de las dificultades, puedes vivir en victoria, pero también puedes soportar las aflicciones. Dice la escritura, versículos del 30 al 40 de capítulo 11. Repito, capítulo 11, versículos del 30 al 40. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios o burlas y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿Por qué? Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. La pregunta, ¿de cuál lado de la fe te gustaría caminar? ¿Victoria? ¿Está bonita esa cara de la fe? Apagar fuegos, que cerrar boca de leones, conquistar reinos, que los muertos resucitaran. Pero la otra cara, mejor para mi vecino, ¿verdad? Mejor para el que está al lado. Para mí no. Pero la Biblia lo dejó aquí. Y nos dice, hey, la fe tiene 2 caras. Para vivir en victoria, pero para soportar también, ¿qué? Las aflicciones. ¿Qué es la fe? ¿Qué es decir, la confianza en quién? En Dios. Muy bien. Vamos a ver, por la fe se puede y se vive en victoria, ¿verdad? Versículos 30 al 34, dice así, revisando. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y dice, ¿qué más diré? Porque me faltaría un montón de tiempo. Entonces, él empieza a dar una serie de nombres que si has leído un poco la Biblia, sabes quién fue de alguna manera Gedeón,
¿Quién fue Barak? ¿Ellos conquistaron e hicieron huir ejércitos enemigos? Sí, ¿verdad? Gedeón dice que con muy poca gente, ¿verdad? Él hizo huir a un ejército grandísimo. Él salió con un montón de gente y Dios le dijo, no ocupas tantos, no ocupas tantos, no ocupas tantos, hasta llegar a un grupo reducido que hicieron huir a todo un ejército. ¿Te gustaría ser de ese grupo? Victoria, victoria. Sí, ¿verdad? Barak, Débora y Barak, el canto, ¿verdad? De Débora, y que dice, a ver, si tú no le vas a entrar, dijo Débora, vamos a hacerlo y vamos a tener la victoria de parte de nuestro Dios. Y Sansón, que era romanticón y enamorado, pero que al final de cuentas como juez en un determinado momento, después de los errores cometidos, Dios le dijo, no es con fuerza, ni es con poder, Sansón, sino es con mi espíritu, que tú vas a derrotar a estos incircuncisos. Y a un ciego derribó el templo y mató a un montón de filisteos. ¿Victoria? Victoria. David, Jefté, Samuel y los profetas. Y hemos visto a los héroes de la fe, ¿verdad? Empezamos con Abel. ¿Y luego quién fue? Antes de Noé. Enoc, Noé, Abraham, Moisés, ¿sí o no? Sara. Y ahora ya nos vamos al tiempo de los jueces, los profetas y los reyes. ¿Y qué de ser de David? Todos estos son recordados por sus grandes hazañas y victoria. ¿La fe tiene límites? La fe no tiene límites. La fe no tiene límites, según lo que podemos ver. Por la fe en la promesa de Dios, los muros de Jericó cayeron, no por los gritos de los judíos. He oído que ellos gritaron y se cayó el muro. No porque gritaron se cayeron los muros de Jericó. Eso no dice la Biblia. ¿Qué dice? ¿Por qué se cayeron? ¿Porque gritaron? No, por la fe, dice. ¿Por la fe en quién? ¿Quién tiró los muros? Dios tiró los muros. Los gritos expresaban la expectativa de lo que Dios iba a hacer para cumplir su promesa. Dios le había dicho, te voy a entregar esta ciudad. Y les dijo, ¿verdad? Van a rodear la ciudad una vez por 7 días. Al séptimo día le van a dar 7 vueltas. Y cuando te toque la trompeta gritan y todo se va a caer, pero no por sus gritos. Yo he prometido que se las voy a entregar. Y dice, y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo, gritad, pues el Señor nos ha dado la victoria, la ciudad. La ciudad cayó porque ellos confiaron en la promesa de ¿quién? No por sus gritos, no por los gritos. Cayeron porque confiaron en lo que Dios había prometido. Los límites que rodeaban una ciudad fueron derribados por la fe en Dios. Pero sigo creyendo que hay un ejemplo único en este texto que acabamos de leer y sería en el versículo número 30. Porque dice que cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días, 31. Y por la fe, Rahab la ramera. No necesito explicarte qué es una ramera, ¿verdad que no? Sí sabemos lo que es una ramera, una mujer que ganaba la vida vendiendo su cuerpo. Es la única mujer que se menciona sin marido en estos héroes. Ella no tenía marido, hemos visto viudas, pero esta es la única mujer que se menciona sin marido, que es prostituta, que es judía, que no es judía, perdón, que es cananea, es decir, tenía una religión pagana, y mujer. Pero la fe es capaz de preservar la vida de esta mujer, ¿verdad? Confía en el poder invisible de Dios y la futura victoria que Dios le había prometido. Por la fe en Dios, ella salvó su vida y la de su familia. Y una vez más, la fe se demuestra con obras, ¿verdad? Porque Santiago 2:25 dice de esta mujer, y de la misma manera, preguntando, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino?
Pregunta, ¿Rahab había recibido una promesa directa a ella de parte de Dios? No. ¿Le habían dicho el buen mensaje de Dios? No. ¿Le dijeron que necesitaba arrepentirse? No. ¿Tenía alguna certeza de que Dios la iba a aceptar? No. Entonces, ella había oído los reportes acerca del éxodo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, de la conquista de la tierra al este del Jordán y la destrucción de los amonitas. Su confesión de fe estaba basada no en una promesa, sino en lo que Dios había hecho. Eso lo dijo un comentarista, Simon Kissmaker. Y yo creo eso. Ella confió en lo que sabía que Dios había hecho, no porque haya recibido una promesa directa ¿de quién? De Dios. Y Dios no solamente derribó un muro físico. Nos damos cuenta que a través de la fe, Dios derriba las barreras culturales, religiosas y de idiosincrasias. ¿Estás de acuerdo? Una mujer no querida, no aceptada, despojada, destituidos y con una reputación hasta los suelos, está registrada en los libros de la Biblia. Esta mujer, según Mateo 1:5, dice lo siguiente, porque esta mujer no quedó y fue toda su vida prostituta. Una vez que Dios la salva, le cambia la vida. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ella por fe cree en lo que Dios ha hecho, Dios la toma, la acepta y le cambia radicalmente la vida. A través de la fe, ¿están de acuerdo? La fe no nos transforma, Dios nos transforma a través de la confianza que tú y yo depositamos ¿en quién? En Él. Él es el que hace los cambios. Y esta mujer, que por creer en lo que Dios había hecho y recibir a los espías, Dios le cambia la vida y quita todas las barreras culturales, las barreras religiosas, porque dice Mateo 1:5, ¿saben cómo se llamó su esposo? Salmón. Sí, Salmón, como el pez. No Salomón, Salmón. Salmón engendró, dice Mateo 1:5, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth, otra mujer, no judía, moabita, engendró ¿a quién? A Obed. Y Obed engendró ¿a quién? A Isaí. E Isaí engendró a David. O sea que su tatarabuela de David tuvo un oficio de sexo servidor. ¿Tú crees que Dios puede transformar tu vida? ¿Mi vida? Somos muy dados a querer como hacer un análisis de la gente y decir, no, sí de plano Dios no lo cambia. No. Está difícil eso. Como dijo Rubén, el diablo no se convierte. ¿Hay algo imposible para Dios? De esta mujer, ¿sabes quién nació siglos después? El Mesías. Este es el Dios en el que tú y yo podemos confiar. Amén. La fe derrumba los muros. ¿Cuántos ejemplos, dice, nos faltaría tiempo, verdad? De hombres y mujeres, el tiempo no me alcanzaría, dijo el escritor de Hebreos. Y nombrar algunos, aunque no lo hace de manera cronológica, ya vimos, va a nombrar algunos, ¿verdad? Porque dice el versículo 33, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesa, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia de los fuegos, escaparon a filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Él ya sabía una historia, ¿verdad? Él ya sabía que Daniel había estado con los leones. ¿Había pasado algo con Daniel? Sí, pero los leones no lo que. Ahora, ¿él cerró la boca del león? ¿Quién la cerró? Dios, ¿verdad? Dice, apagaron fuegos impetuosos, también del libro de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abed-nego, los metieron al horno de fuego y ellos subieron una cosa en confianza y en fe y le dijeron al rey, no vamos a adorar, y si Dios quiere, ¿Él nos puede
Nos puede salvar si quiere. Y si no, pues vamos a perecer quemados. Y dice la Escritura en la narrativa que no solamente estaban 3, ¿verdad? Había 4. Algunos creen que es una manifestación, una cristofanía, una forma en que el Señor Jesucristo había aparecido para socorrerles en tiempos. Dice, ¿tú puedes creer eso? Bueno, eso es lo que dice la Biblia y yo creo. ¿Apagaron fuegos? ¿Ellos lo apagaron? No, estaba tan caliente que cuando los quisieron echar, dice que los que lo intentaron hacer, se quemaron. ¿Quién lo apagó? Dios. Ya vimos de Gedeón, ¿verdad? Con muy pocos. Pusieron en fuga ejércitos. Y las mujeres resubieron a sus muertos mediante la resurrección. Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta y lo vuelve a la vida. ¿Elías? No. Lo vuelve a la vida Dios. ¿Nos gusta esta parte de la historia? ¿Nos gusta la cara de la moneda? Sí, ¿verdad? ¿No queremos vivir en victoria? Que los problemas se acaben, que las cosas se resuelvan a nuestro favor para que Dios sea glorificado. Estábamos dando testimonio esta semana de una sanidad de una manera especial de parte de Dios con Pablo, se me fue el nombre, Castillo, ¿verdad? Con Pablito Castillo. Algunos estuvimos orando por él. Les compartí, tenía bridas, ¿verdad? Yo no sabía lo que eran las bridas. Es una forma en que nuestro cuerpo cicatriza internamente. Así como cicatrizamos exteriormente, las bridas es un tejido cicatrizante, pero luego se vuelven como ligas y por alguna manera, por una proteína, pudimos investigar que genera, creo que el hígado, las bridas empiezan a crecer de tal manera que se vuelven tan grandes y tienen la posibilidad de asfixiar o amarrar o ligar los órganos. Y esto le pasó a él. Hicieron una operación de la apendicitis de niño, más chiquito porque tiene 12 años, y empezaron las bridas. Y un día dijo, mamá, me duele el estómago. Y pensando que era un simple dolor, fue 1 mes y medio con 2 cirugías y con pronósticos. El día de ayer iba con un radiólogo que está aquí, y su papá en fe, y porque él decía, tengo fe en que Dios va a hacer algo con Pablo, y nos mandaba, ayunemos, oremos, se movió la iglesia y empezamos a orar aquí. Ellos viven en Monterrey, es una familia de nosotros, cercana, de alguna manera, y Dios lo sanó. Ayer iba con Brandon y le dije, hijo, mira, estas son las radiografías que nos mandaron. Y como yo no soy radiólogo, pero él sí, empezó a decirme de una radiografía a otra todo lo que había mejorado. Y tengo que citar esto, porque los médicos le dijeron, bueno, tienen que llevárselo a casa ya, es tiempo. Empezó a poder comer poquito a poco, ya está un poco mejor, llévenlo a casa. Y le dice Andrés, que su papá le dijo, por favor, tómale una... Ya no podemos radiarlo más porque ya ha estado muy expuesto. Y lo único que vamos a encontrar cuando veamos la radiografía es que está inflamado, que va a haber huellas, y eso ya lo sabemos. Entonces él se movió con una doctora cristiana amiga y le dijo, tómale la placa, por favor. Quiero saber que Dios ya ha hecho algo. Y le tomó la placa y me dice, Brandon, la verdad es que esta placa con la otra parece que nunca tuvo nada. ¿Queremos vivir en esa parte? ¿Nos encantaría? Y ahí nos detenemos, ¿verdad? Oramos y que Dios nos dé victoria. Y vámonos en victoria. Pero sería una mala interpretación bíblica. Porque el escritor de Hebreos pudo dejar todo ahí, ¿o no? Cortar ahí, ¿verdad? Y animar a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Miren este ejemplo, crean, confíen. Mas sin embargo, él les dice, la fe tiene 2 caras. Si por la fe se vive en victoria, por la fe se soporta la aflicción. ¿Ocupas fe para el día de la aflicción? Sí. Sí ocupamos fe para el día de la aflicción. La fe es capaz de dar fuerzas donde no las hay, mis amados amigos. Porque en el día de la aflicción, créeme, que te van a faltar en determinado momento las fuerzas. No vas a saber cómo sostenerte.
Sentirás, sinceramente, que a veces hasta te vas a morir. ¿Alguien ha sentido alguna sensación de angustia de tal manera que dices, hijo, se me hace que hasta te va a morir? Bueno, algunos lo hemos experimentado. Digo, ¿qué es esto? Pero dice que ellos en el versículo 34, y me gusta, apagaron violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles. Me gusta esta versión. Dice, fueron hechos fuertes. No dice, ellos se hicieron, ¿qué? Porque a veces uno se quiere hacer el ¿qué? No, yo no lloro. Yo soy un hombre fuerte. Es más, que venga más. Dice que cuando somos débiles, decía Pablo, entonces somos fuertes. Y dice que ellos fueron hechos fuertes. ¿Quién los hizo fuertes? Dios, su presencia. Entonces, a pesar de las circunstancias externas, ellos fueron fortalecidos. Porque por la fe se preserva y sostiene la vida a pesar de lo que hay en nuestro alrededor. Lo que agrada a Dios y lo que marca la diferencia en la vida del creyente es la fe, la confianza en Dios y en sus promesas. Pero también, créeme, que creo, y esto lo tendrás que experimentar tú, que a través de la fe Dios nos va a sostener el día en que tú y yo muramos. Esta es una realidad. Me gusta la primera cara de la fe, ¿verdad? Pero ¿en dónde seremos probados de mejor manera? ¿En la aflicción o en la victoria? Créeme que es en la aflicción. Porque las pruebas, según entiendo en la Biblia, no son para ir escalando, sino para ver cómo está nuestro corazón. Las pruebas sacan lo mejor o lo peor de nosotros, ¿o no? Pero creo que si tú y yo miramos hacia nuestro futuro, no sé cuándo, deberíamos estar confiados y preparados para este trance, este tránsito de la muerte. ¿Estás de acuerdo? Lo vamos a recorrer. Lo vamos a recorrer tarde que temprano. El rey David, que fue un gran guerrero, ¿no? Un gran rey. El dulce cantor de Israel. ¿Perfecto? No. ¿Se equivocó? Sí. ¿Se arrepintió? También. ¿Sufrió las consecuencias de sus malas decisiones? Sí. Pero al final de cuentas, sus últimas palabras en esta vida se las dijo a su hijo Salomón y le dijo, yo estoy a punto de recorrer el camino que todos vamos a recorrer. Entonces le está diciendo, ya me voy a morir. Y tú te vas a quedar como rey. Y entonces yo me imagino que le diría, mira, abusado con el secretario de Hacienda porque ya he visto que trae malos manejos, o abusado con el de secretario de Salud, ¿no? Ten cuidado porque ya ves con eso de la pandemia, los recursos los desvían, ten mucho cuidado con la economía, mira que esto nos ha costado el trabajo de toda una vida a tu madre y a mí, no los despilfarres, aquí te dejo. Le dijo eso. ¿Sabes qué le dice en la Escritura? Pórtate como hombrecito. Ah, caray, ¿tú le dirías eso en tu lecho de muerte a tu hijo? Se abraza uno y llora, ¿verdad? Dice, pórtate como hombre. ¿Y sabes cómo le dijo que iba a ser la hombría de este Salomón? Obedece los decretos de Dios. Eso es ser hombre, le dijo. Y no te preocupes de los demás. Mientras tú andes en los caminos de Dios, todo se va a acomodar. ¿Tendría que tener fe Salomón? Definitivamente. Ahora, Dios nos va a sostener, creo yo, a través del tránsito de la muerte. ¿Por qué lo digo? Porque todos los mencionados anteriormente, si vamos al texto, dice en el versículo 35, las mujeres subieron a su muerte por la resurrección, pero dice, otros fueron torturados, no aceptando la liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Experimentaron burlas, versículo 36, azotes y hasta cadenas y prisiones.
Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos y maltratados. La muerte para muchos de ellos fue un paso a la gloria. Y debe de ser considerado que la muerte debe ser el evento más importante para el creyente. No, ¿cómo pues, Saúl? Sí, porque ese es el paso ¿a dónde? A la gloria. Ese es el paso a la gloria, eso dice la Escritura, ¿o no? ¿Debe de ser la fecha más importante? Como dijo un teólogo que me encanta, es uno de los mejores teólogos para mi gusto. Él ya estaba grande, él murió en el 2017. Y le recomiendo al doctor Roberto Carlos Sproul, mejor conocido en el medio como R.C. Sproul. Él decía, yo no tengo miedo a la muerte, ya no, porque la muerte fue vencida ¿por quién? Por Jesús. Y ya tenía oxígeno el doctor Sproul. Pero dice, pero sí le tengo miedo a mí, a mi muerte, a mi muerte sí. Porque dijo, yo no sé si me va a doler o no. Sé lo que me espera, pero ese pequeño tránsito es desconocido para mí. Y ese sí me da temor. ¿Sería falta de fe del doctor Sproul? ¿Sería falta de fe, de confianza? Es un sentimiento natural. Y algo que me gusta de la Escritura, porque algunos dicen que es parábola o no, tendríamos que estudiarla. A lo mejor la próxima serie va a ser las parábolas de Jesús para que se preparen. En la parábola del rico y Lázaro, ¿sí la conocen? Aunque no dice que es parábola, la narran como historia porque esta da nombres específicos y una situación en un contexto muy particular. ¿Quiénes acompañaron a Lázaro al seno de Abraham? ¿Se acuerdan? Aquí está el rudo, aunque no crean, es bien. Ángeles. ¿Para qué lo acompañarían ángeles? Porque estoy seguro que el creyente aún experimenta temores. Y dice que ángeles lo acompañaron. Entonces, una de las expectativas es cuando yo cierre mis ojitos aquí, espero y estoy convencido que me van a acompañar ángeles. Me van a decir, ánimo, ¿ya llegaste a casa? Te vamos a llevar delante de la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y a lo mejor nos van a tratar de cachar, no sé, estoy especulando, esto no viene en la Biblia, no me vaya uno a desmayar ante la presencia gloriosa de Dios o no. Porque deberíamos de caer de rodillas ante su santísima presencia, pero los ángeles te van a decir, ten ánimo, ya llegaste a casa. ¿Cómo murió Isaías? ¿Saben cómo murió Isaías? Leímos Isaías 61 al empezar, ¿verdad? ¿Cómo murió Isaías? ¿Alguien sabe? Según la tradición, dicen que lo partieron por la mitad, vivo o aserrado. Por eso dijo el escritor de Hebreos, que algunos murieron, ¿qué? Zacarías murió apedreado. El rey Joacim en días de Jeremías mató a espada al profeta Urías. Este profeta había profetizado en el nombre del Señor y predijo la destrucción de Jerusalén. Juan el Bautista, ¿cómo murió? El último profeta del Antiguo Testamento, por cierto. ¿Le cortaron qué? Pablo, la tradición dice que decapitado, que le cortaron la cabeza. Por eso dice Romanos capítulo 8 que tanto nos gusta, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Persecución, hambre, desnudez, aflicción, espada. Y la tradición cuenta que Nerón lo mandó decapitar. Pedro, crucificado de cabeza, ¿verdad? No quiso morir como su Señor, dijo, crucifíquenme de cabeza, no soy digno de morir como mi Señor. Santiago, el hermano de Juan, lo decapita Herodes, Agripa, en el libro de los Hechos, y dice que eso agradó al pueblo, que lo mandó, y iban por Pedro. Esteban, a piedras.
Y el único que se cree que murió de viejo en el exilio, el apóstol Juan. Las dos caras en una sola moneda. Dos caras en una sola moneda. Nos gusta la primera cara, ¿verdad? Todos queremos transitar ahí. ¿Por qué dejaría esto el escritor de Hebreos? ¿Por qué nos dejaría todo esto? Para animarte. Gracias, tocayo. Todos estos héroes del Antiguo Testamento solo tuvieron un pequeño fragmento de la revelación de Dios. Solamente vieron un pedazo, una pequeña chispa antes de que el sol brillara. Porque no pudieron entender con claridad quién venía. Dice que ellos no fueron perfeccionados antes que nosotros. Dice, no pueden ellos antes que ustedes. Nos sirven de ejemplo para ver que se puede vivir en fe, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que se puede vivir en fe. Claro que se puede vivir por la fe. Conquistar reinos. Derribar muros. Derribar prejuicios. Cambiar al cabezón de tu marido. ¿O no? Por otro no. Bueno, si el Señor se lo lleva, se vale. Volver a unir familias, ¿o no? Estar juntos en la eternidad un día, ¿o no? ¿Ocupas fe? Sí se ocupa. ¿Por qué? Dice, porque nada más ellos recibieron una pequeña chispa de la gloria que nosotros ahora, dice, tenemos. Y si ellos, dice, todos estos que yo les dije, vivieron por fe, viendo de lejos esa pequeña luz de la gloria de Dios revelada para ustedes, ¿en quién? En Jesucristo. Por favor, les dice, ¿cómo ustedes no pueden seguir adelante? Si ya han visto la gloria y majestad de ¿quién? De Dios en la persona de Jesús. El propósito para ellos es que no fueran perfeccionados antes que nosotros, los que faltábamos, porque era Jesucristo la máxima gloria de Dios manifestada. Con esto termino hoy la serie de los héroes de la fe. Con esto hoy el reto será de lo que hemos aprendido. Vamos a transitar en momentos de victoria en nuestra vida, estoy seguro, ¿o no? Pero vas a transitar en algún momento por la aflicción. También estoy seguro. Estoy seguro que vas a transitar por ahí. Todos queremos morir en nuestra cama, de viejitos, en paz, a media luz, despedirnos de la gente que amamos, decirles buenas noches, y cuando vayan y toquen tu puerta, vayan a ver si ya te levantaste, para darte tu papilla, digan, ya se fue. ¿Sería bonito? ¿Nos encantaría morir así? ¿Será tu realidad? No lo sé. A mí sí me encantaría, ¿o no? A todos nos gustaría. Pero sabemos en nuestra realidad que no es así. Pero si caminas y vives y mueres en fe, como sea, ¿o no? Sé que me voy a morir, pero no sé cuándo ni cómo. Pero necesito ejercer cada día fe, para cuando me toque ese tránsito decir, está bien, Señor. Listo al 100, no, pero estoy listo, ponte de pie. Hace muchos años, cuando yo crecí en la bella Guadalajara de los años 70, ¡guau, qué bonita era Guadalajara! Con sus grandes aromas de huele de noche.
Ya ni existe, creo, esa planta. Sí se huele de noche otras cosas en mi casa, pero no huele de noche. Yo no salí a esta ciudad y yo crecí con las luciérnagas de la ciudad, con el huele de noche y viendo las películas de Pedro Infante. Qué tardes de Guadalajara, hermosa. Y el sabio Cruz Treviño de la Garza, que a lo mejor la siguiente que les traje no saben ni quién es. En su lecho de muerte tiene a la gente alrededor de él. No se me olvide esa escena. Y le dice su compadre del alma: compadre, ¿para qué brincaba la tranca? Porque se accidenta en el caballo del hijo queriendo saltar unas trancas, una cerca. Y pues no las brinca, se cae y pues dice que todo se le descuajaringó por dentro, estoy deshecho por dentro. Y le dice él: ¿para qué brincaba las trancas, compadre? Y él con su sabiduría norteña le dice: más bien, ¿para qué no las brinqué? Dice: si las haya brincado no tendríamos esta plática. Pero dice algo muy interesante. Dice que la muerte es como brincar una tranca, dice. Dice: ¿y es nomás es un brinquito? Dijo. Con otras palabras, ¿verdad? Muy norteñas, dice: es un brinquito la muerte. Es como dijo cuando se conquistó la luna, ¿verdad? Es un pequeño, nos imaginamos. Por eso cuando alguien muere en la fe, ¿quién sufre? Tú, yo sufro. Pero el que pasó este pequeño brinquito, ¿sabes qué? Te dice: regresarme allá, esto sería de locos. De locos, dijo, es imposible que alguien quiera regresarse allá. Pero nomás es un pequeño brinquito, mis amados amigos. La pregunta: ¿estás listo para ese brinquito? ¿Ya estás listo? Ya dirías: está hecho, está resuelto, ya. No, todavía estamos ¿qué? Chavos. Y los que no se han casado, como decían, pues primero déjame caso cuando menos, los que quieren casarse, o proyectos de vida. Pero te tengo una realidad: Dios no ha firmado nada contigo, ni conmigo. ¿O sí? Deberías estar preparado para vivir conquistando en fe y para sufrir en fe. Agarra esa misma moneda y ámala y abrázala. Porque la fe, ¿cuántas caras tiene? Tiene dos. Tiene dos caras. La de vivir en victoria y la que se tiene para soportar los momentos difíciles de la vida. Y para que cuando llegue tu turno digas: está bien, Señor. Que no te sorprenda la muerte, porque ese puede ser y es de hecho para el creyente el paso a la gloria. Cierra tus ojos. Si tú nunca has depositado tu fe en Jesús, yo no conozco tu corazón y no sé qué tanto ha llegado a tu vida o a tu concepción lo que Jesús ofrece. No sé qué tanto has podido entender en estos años o en tus experiencias de vida que hay algo más allá que solamente vivir, morir y ser un vago recuerdo en algunas generaciones, porque déjame decirte que dentro de 100 años creo que de muchos de nosotros no se van a acordar, a menos que hagas algo muy famoso y se ponga una calle con tu nombre y no venga otro gobernador, otro alcalde y quite tu nombre. Pero para Dios no eres alguien ajeno. Para Dios no eres alguien extraño. No estás aquí por coincidencia y no porque estés en este lugar, sino porque Dios de alguna manera quiere tratar contigo y te quiere decir que hay algo más de lo que tú crees. Que la confianza que puedas tener en Él y confiar en sus promesas y en lo que Él dice de sí mismo
y te permite experimentar su presencia y lo que Él ha hecho, tú puedas confiar en Él. Que puedas vivir en la victoria que Él te promete, porque te va a dar victoria. Muchas victorias, estoy seguro. Pero que el día que venga la aflicción, tú puedas ver esa misma moneda con el mismo valor. Una moneda tiene su valor completo porque tiene dos caras. Y la fe tiene su valor porque tiene dos caras. El que nos da la victoria y el que nos ayuda a soportar la aflicción. Pero necesitas confiar única y exclusivamente en Jesús. Por eso él más adelante le dice, pongan los ojos en Jesús. No lo pongas en tu cónyuge, en tu papá, en tu hermano, en el gobernador, en el presidente, en Estados Unidos. Ponla en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual soportó las burlas. El oprobio, dice el escritor de Hebreos, y fue a la cruz del Calvario a morir en tu lugar. Y Él promete darte todo lo que tú necesitas. Pero esto es un acto de fe. Es decir, aprender a confiar en Él. Aprender a obedecerle a Él. El único eje que aprendimos en esta serie fue que todos obedecieron la voz de Dios.